Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos y profesores de la carrera de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión para conversar, dialogar sobre temas que nos interesan a todos como sociedad. Hoy día tenemos un tema muy pertinente porque toca al ser humano en concreto, al hombre, la mujer, la familia que han tenido que dejar su país y han tenido que insertarse en otra nación, en otro país. Y vamos a hablar específicamente de la inserción laboral de los migrantes en Concepción. Y para ello tenemos dos grandes invitadas, diría yo. Voy a empezar por la profesora Carola Salazar. Ella es antropóloga, tiene un PhD en una universidad norteamericana y es investigadora del Observatorio de Estudios de la Sociedad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde hicieron un interesante estudio al respecto, y tenemos a la psicóloga clínica Luisiana Parra. Ella vive hace 3 años en nuestro país. Entonces, quisiera partir por usted para que nos contara brevemente en qué consistió el estudio, y después vamos a ver si hay un vínculo entre lo que ustedes estudiaron y lo que Luisiana vivió. Tal vez nos encontramos con sorpresa. ¿Por qué no nos cuenta, sí, claro. Profesora? Gracias por la invitación. Siempre agradecemos poder difundir también lo que estamos haciendo acá en la universidad. Nosotros empezamos recién el año pasado con el observatorio y nos preocupamos primero de hacer una encuesta de opinión. Eso es lo que hicimos. Básicamente el estudio fue una encuesta de opinión. Entonces aplicamos con 315 personas en total. Tuvimos la ayuda también de varios estudiantes y exalumnos también que nos ayudaron en todo el tema de recolección de datos, que también implica harto trabajo. Y lo hicimos durante los meses de marzo y abril de este año. Y tomamos básicamente las nacionalidades que predominan acá en Chile en cuanto a la inmigración, es decir, personas de Venezuela, Haití y Perú. Y dividimos en 4 categorías porque queríamos ver en el fondo qué tan incluidos o no se sentían las personas migrantes en el tema de la inserción laboral. Ya. Que eso es lo que estamos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, teníamos 4 dimensiones en el fondo. Primero, las prestaciones disponibles en el ámbito sociolaboral. O sea, en el fondo, qué tanto sentían de que Chile les podía ofrecer. En el fondo. ¿Ya? Y con eso encontramos que en general las personas migrantes tienen una percepción de hecho favorable. El 65% dijo que encontraba que estaba de acuerdo con que Chile en el fondo les entrega una base, digamos. Chile cuenta con una estructura para migrantes. Sin embargo, porque no todo es positivo, sí hay aspectos, como era una encuesta de opinión, habían preguntas que eran establecidas, es decir, como muy encuesta, sí, no, de acuerdo, era hecha una escala Likert. Y después teníamos otra parte que eran de preguntas abiertas, donde en el fondo se le hace la pregunta y la persona responde como quiere. Entonces, dentro de esa sección teníamos una pregunta donde le preguntábamos a los migrantes qué esperan del Estado chileno. Y ahí lo que más se repitió, trámites expeditos. Ya, interesante. Ya. O sea, claro, Chile otorga esta base, pero necesitamos que sea más expedito, menos burocracia también, igualdad de derechos también. O sea, en el fondo queremos estar igual que los chilenos, queremos acceder a los mismos beneficios, compatibilizar trabajo con estudios también, porque la mayoría parten, aunque vengan con un título, parten con trabajos que son bastante primitivos, no sé si primitivo es la palabra, pero que requieren una menor especialización a lo que ellos estudian. Exacto, entonces claro, eso igual provoca un choque. Y también oportunidades, sobre todo que el Estado les otorgue oportunidades para poder ejercer. Si ellos buscan, la mayoría no es que quieran las cosas gratis, sino que simplemente denme una oportunidad y yo ahí me las arreglo. Una pregunta, porque vamos a entrar, creo que al caso de la migración de nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Las encuestas estuvieron divididas respecto de la experiencia que tuvieron las personas de Perú, de Haití y de Venezuela, o están todas
mezcladas, digamos. O sea, preguntamos en general, pero sí hay algunas diferencias entre nacionalidades. Por ejemplo. Por ejemplo, la proyección en el país. Sobre todo, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza o el tipo de migración de las personas. A ver. Venezolanos y haitianos quieren volver. Saben que están de Chile de paso. No es que ellos se proyecten el resto de mi vida en Chile. Sin embargo, los peruanos sí se proyectan acá en Chile. Perfecto. ¿Y la causa de eso? ¿Por qué los peruanos? Porque es más cercano también, es un Ya. país mucho más parecido. Perú, Chile, mucho más parecido que, me imagino, que Venezuela. Así es. Bueno, esa es la teoría, Claro. Luisana, y yo creo que dijo cosas muy interesantes que el sentido común nos dice que son ciertas. ¿Por qué nos cuenta o no? En primer lugar, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste a Chile? Y tal vez lo que más nos interesa saber como chileno, ¿por qué llegaste aquí, siendo que, por lo que conversamos, cruzaste varios países durante 11 días y en cualquiera pudiste haberte quedado? ¿Por qué en Chile? A ver, bueno, primero gracias por la invitación, por darnos un poco de voz, Sí. ¿no? Eso es importante, eso denota mucho el cambio y las cosas que quiere también parte del chileno, ¿no? De alguna manera conocer este lado de esta cara de la moneda. Llegué acá hace casi 3 años, por tierra viajé casi 12 días, incluyendo el de vuelta. Complicado, la razón es un poco obvia, ya hoy por hoy. Todo el mundo sabe la crisis que vive mi país, cada vez se acentúa más, eso no es un secreto para nadie. Y es una crisis que lamentablemente llegó para quedarse, porque la crisis sigue y aumenta a diario. A Chile lo elegí primero por la situación económica, que Chile es un país estable económicamente, y eso era nuestra falla primordial de país, ¿no? Y lo hablo desde el nivel profesional, porque a nivel profesional ejercía en ese momento en Venezuela, ejercía en una fundación marista, por cierto, ahí fue toda mi experiencia psicológica. Y tuve que partir acá, tuve que tomar una decisión. Si me quedaba un poco más de tiempo, podría quedarme y haber salido, no sé, hace el año pasado, pero corría el riesgo de que tal vez no podría. Tal vez para ese momento ya todo lo que tenía no valía para llegar acá. Y decidí hacerlo antes, decidí en el momento que me sentí presionada por el país, decidí dejarlo todo. Renuncié a mi trabajo, vendí mis pocas cosas y emprendí mi viaje. Me podía haber venido por aire y evitar los 11 días, pero si lo hacía, ya no tenía para vivir tal vez un mes. Resulta que por tierra también fue difícil, también se presentaban cosas y el dinero fue disminuyendo cada vez más. Sin embargo, logré entrar. Llegué acá a Concepción, donde tenía otras amistades. Cuando tú dices logré entrar, porque siempre hay una cuota de inseguridad que no te dejen entrar. Sí, ¿verdad? por supuesto, por supuesto. ¿Y eso en todos los países por los cuales pasaste? No. Pasé por casi 5. En todo fue un proceso normal. Sella tu pasaporte, tú pasas 90 días en cada país, pero no fue igual con Chile. Chile, desde hace 3 años, que puedo hablar desde mi experiencia, ya negaba el permiso de entrar. Una que otra cosa, si no tenías, no sé, $1000, si no tenías tantos pesos, esa era una de las excusas. Si no tenías personas que vivían aquí, pues también, en fin, las condiciones que Chile podría poner. Y a mí me las puso en ese momento. En ese momento fue a nivel económico. Me pidieron mostrar una cantidad de dólares que no tenía y por eso me regresaron. Tuve que intentar al otro día con todos los nervios. Fue el momento más complicado de todo el viaje, porque aquí se proyectaba pues mi futuro, se proyectaba ese camino que yo emprendí fue acá, no fue en Perú, no fue en Ecuador, porque no había personas allí. Perú y Ecuador eran países para mí totalmente desconocidos. Yo investigué Chile de polo a polo para llegar acá, porque quería también saber a dónde iba a llegar, con qué me iba a encontrar. Entonces me regreso a Chile y al otro día lo volví a intentar y aquí pues sí lo logro. Por eso la palabra lograr, allí sí logré entrar. ¿Y qué pasa después en el sentido que ya te queda muy poco dinero? Tú me contabas que en el bus conociste a bastantes personas jóvenes como tú que vinieron a emprender y que siguen acá. ¿Qué pasó después? ¿Qué acogida ha encontrado? Mucha. Desde el principio, primero con venezolanos, me acogieron de primera mano porque llegué sin dinero. Mi dinero se fue completamente. Llegué sin nada en absoluto, sin nada. Estos amigos, que ya eran amigos desde Venezuela, pero ya llevaban mucho más tiempo acá, llevaban cerca de 1 año, ya conocían el país, todo, ¿no?
me brindaron su casa, su techo por unos cuantos días, mientras encontraba algo de trabajo para poder ya yo independizarme, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Finalmente. Logré encontrar el primer trabajo en Chile. El primero fue totalmente desagradable, fue duro, fue... ¿Por qué fue, si se puede Sí, saber? no, es que yo creo que esto lo pasamos hoy por hoy miles. Yo lo pasé hace un par de años, pero hoy lo siguen pasando, ¿no? Es que hay mucho recelo, mucha ignorancia, muchas cosas se juntan con las personas chilenas con respecto a nosotros, ¿no? A nivel de trabajo. Tienen muchas cosas en su cabeza que no son las correctas y que no son las ciertas, ¿no? Venimos a trabajar. Salimos de un país donde, aunque seas profesional y seas lo que seas, pues lamentablemente no funciona, con eso no puedes vivir. Y vinimos acá sencillamente a buscar una mejor calidad de vida. Y ese trabajo brindó a nivel económico, pero las personas fueron hostigantes, el trabajo fue completamente forzoso, sobre todo para mí. Se notaba el desnivel, como yo era la única extranjera en ese momento allí, se notaba la presión. Profesora, bueno, ella está haciendo un relato bien que tiene que cuestionarnos mucho, digamos, cómo hemos recibido a las personas que han llegado por necesidad. Yo creo que si no habrías tenido necesidad, no habrías pensado en venir. Yo creo que todos viven eso. ¿Cómo es el asunto laboral en concreto, la percepción de sentirse excluido? ¿Eso ha ido de menos a más? ¿Está estable? Lamentablemente no tenemos mucha información con respecto a la inclusión laboral. De hecho, por eso fue una de las cosas que nos animó a estudiar esto. Y particularmente acá en la región hay muy poca información al respecto. Pero por lo menos por los relatos de las personas lo que podemos recoger es que sí va mejorando, lento, muy lento, pero sí va mejorando. Y tiene mucha relación con lo que decía Luisana, de que está relacionado con la ignorancia y con un poco el miedo al otro. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el otro diferente, porque de hecho otra de las cosas que se repitió bastante era sentirse discriminado sobre todo por el color de piel. Entonces cuando ve al otro diferente es como esto de encapsularse, de miedo a no conocerse, porque en el fondo cuando la gente empieza a hablar se da cuenta que, oye, eres igual. Tienes tal vez un acento diferente y será, pero en el fondo la calidad humana existe igual. Sin embargo, hay muchos sí que mencionan, sí, varias personas de nuestra muestra mencionaron de que sí se sienten incluidos en el trabajo, en el sentido de que pueden encontrar amigos en el trabajo. Se da esto de que somos amables, pero no somos tan cordiales. ¿Sí? Somos malos para saludar, que es algo que apareció en el seminario que hicimos el otro día, que en general los chilenos somos malos para saludar. A veces si una persona, por ejemplo, está reponiendo en el supermercado, no saludamos y eso ellos lo toman como una ofensa. Sin embargo, los chilenos no lo hacen a propósito, no es como te estoy ignorando a propósito, pero si la otra persona lo puede tomar con el fondo como una ofensa, como algo, me está ignorando. ¿Tú sientes que en la vida cotidiana hay diferencias culturales importantes con tu país? Sí, por supuesto. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían las cosas que tú dirías, esto es lo que más me ha costado a mí como persona? Mira, como lo mencionaba anteriormente, tuvimos un conversatorio sobre esto, ¿no? Pero se ven pequeñas cuotas. Es que eso es lo que hace la diferencia. Sí, pero uno lo toma porque uno sabe, sí, ¿no? Por ejemplo, uno sabe. Cuando nos escuchan el tono de voz, cómo hablamos, uno, desde que uno mira a la persona, ya uno se da cuenta, y si anda con otra, comenta, y cuando nos vean, si somos muchas en un lugar laboral, por ejemplo, donde trabajo actualmente, la empresa pues nos acogió, les gustó trabajar con extranjeros y habemos 3 en ese lugar, ¿no? Entonces la mayoría somos venezolanas y hay como 2 o 3 chilenos nada más con nosotros, muy poco, ¿no? Y muchas veces hacen ese tipo de bromas como, bueno, ya los venezolanos se adueñaron de este lado, no sé qué. Va por allí, es que por allí también iba en el momento de mi primer trabajo, ¿no? Yo hacía el mismo trabajo, no es que yo llegué a ser psicólogo allí y yo ganaba más que ellas o yo estaba en una postura diferente, no. Yo llegué desde abajo como cualquier otra. Pero entonces parece que al ver como ese tono de diferencia, como que si ella viene con un título, ella viene diferente, ella sabe de ciertos temas, mira, ella puede, ya como que lo asocian como que me van a excluir a mí. Entonces para que tú no me excluyas a mí, entonces yo te excluyo a ti. En el estudio que hicieron y en el seminario,
¿Cuál fue la percepción de las personas? Y lo otro que quisiera preguntarle, si hubo interés de conocer lo que pasaba con la migración en Chile, que es un fenómeno que está instalado, sin lugar a dudas, que va a seguir instalándose, y que yo creo que es un derecho humano de poder movilizarse para poder buscar mejores perspectivas. ¿Cómo lo viviste tú después de haber hecho todo este estudio con 315 personas en el seminario? Sí, hay mucho interés. Hay un área que está creciendo, particularmente, diría yo, la gente que trabaja con personas, la gente de instituciones acá en Concepción. Tuvimos harta gente de municipalidades que estaban interesados en el seminario, que vinieron también, porque una cosa es estar interesado, la otra es venir. Sí. Muchos estudiantes también de diferentes casas de estudio, no solamente de acá. Nosotros en particular en Trabajo Social también ahora tenemos una electiva de migración e interculturalidad. Y también el año pasado se llenó. De hecho, habían tantos interesados que en el fondo tuvimos que aumentar un poquito más el curso, los cupos del curso. Y hay mucho interés. Y sobre todo, y yo creo que algo que, y no sé si acaso tú concuerdas, que un momento cúlmine de hecho en el seminario, porque claro, teníamos la academia, partimos nosotros con los resultados. Después teníamos la experiencia, en el fondo queríamos mostrar, porque ¿qué sacamos de hablar nosotros como academia? ¿Qué le pasa a las personas en el fondo? Saber la opinión. Y en ese panel estaba Luisiana y estaba también Ernest Noel, que él es un mediador cultural del CEFAM Tucapel, de nacionalidad haitiana. Haitiana, ya. Sí. Entonces, en ese momento se sintió como, y se dio algo muy, muy mágico en el seminario, que a pesar de que había mucha gente, fueron más de 80 personas de hecho las que llegaron ese día, un momento de intimidad, de conversar, de una entrevista en el fondo en vivo, un panel, pero de saber en el fondo las experiencias y que los testimonios movieron a la gente. Hubo gente que, no sé si tú te das cuenta, estaba llorando. Estaba llorando. Se conmovió mucho la gente. Porque es muy diferente escuchar realmente la experiencia. Y después salían los comentarios, pucha, perdón por no saludarte, porque hablábamos de que la gente, los chilenos no saludan. Era como, perdón, no lo hacemos a propósito, pero lamentablemente son cosas que nosotros perpetuamos. Bueno, en algún minuto te subiste a un bus, en algún minuto. ¿Quién te fue a dejar? ¿De partida? ¿De allá para acá? Sí, no, claro. Amigos. Ya. Amigos, ni siquiera, eso fue muy duro, porque yo le comentaba cuando me preguntó dónde estudié en Maracaibo. Yo me fui de mi casa a los 17 años a estudiar. Ya. Y yo vivía en otra ciudad, es como de Santiago para acá. Entonces yo me fui una semana antes a despedirme de mi familia, de mi madre, de mis abuelas, de mis hermanos, y luego partí otra vez a esta ciudad y salí un par de días después. Yo no dejé que mi familia... ¿Qué te dijeron ellos? Oye, no. ¿Tu familia? No, eso no... Mi madre, eso no hay palabras. Y si le digo un poco más, entonces lloro y... Ya. Pero fue muy emotivo. Me imagino. Eso es una cosa sin palabras completamente, es que como que te tiras a lo desconocido. No, absolutamente. Aunque vas para acá al lado y llevas tu maleta, tu título, si estudiaste algo con pasión, lo llevas allí con la esperanza puesta en Dios, en la vida, en que puedas ejercerlo porque es lo que amas y lo luchas, porque finalmente uno lo que hace es luchar. Yo lo he luchado casi por 3 años y yo sé que lo voy a encontrar en algún momento, ¿no? Oye, pero perdona que insista en esto, pero por lo menos a mí me conmueve. Bueno, tú te subes al bus con tus cosas, vas mirando por la ventana. ¿Qué vas pensando cuando ves que ya te va alejando cada vez más? Me voy, sí, lo hago, no lo hago, porque me espera. Es muy duro, pero es más duro cuando estás acá. El trayecto tú tienes que ir muy alerta, porque además vas en bus y tienes que tantas cosas que suceden en esos caminos y en esos países. ¿Cuántos buses tuviste que tomar? ¿Varios? Sí, como 7 buses. ¿No? Dormir en terminales o empiezas allí mismo para agarrar el bus y que no se te vaya, cuídame la maleta, unirte con otras personas para que no te roben. Claro. Todo este montón de cosas, pero lo duro se vive acá. Bueno, sobre eso vamos a hablar en la segunda parte de este programa, donde estamos tratando de enfrentar con mucha verdad desde la academia lo que viven personas que han venido a nuestro país a hacerse un camino porque no lo han encontrado de su patria. Hacemos una pausa y escríbanos a @pediálogo porque su opinión para nosotros es muy importante. Hacemos una pausa y volvemos.
Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Escríbanos a @pediálogo y estoy seguro que este programa ha suscitado o suscita interés porque muchos de los que vivimos en Chile tenemos raíces de migrante y por lo tanto muchos se recordarán lo que pasó con un tío, con su abuelo, incluso muchos chilenos se fueron a Venezuela en los años 60, 70, a Ecuador, etcétera. Muchos de ellos lo hicieron buscando mejores perspectivas. Por lo tanto, aquí lo que vale es hacer a los demás lo que quieren que haga con uno. Yo creo que ese es como el mandamiento más fundamental, de sentido común, pero pareciera ser que no se vive. Comentaba la profesora de la dificultad de los trámites, ¿ah? Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo se puede mejorar un poco los trámites y si no serán los trámites, porque hay muchas personas en poco tiempo y no está preparado el país? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el estudio? Claro, no tenemos la estructura. Ese es el problema. Como desde el 2014 que estamos recibiendo a mucha más gente del número normal, entre comillas, que teníamos, pero aún así las instituciones no han sido capaces de ir al ritmo con eso, de ir creciendo además, porque además también las necesidades van cambiando, pero lamentablemente no estamos para nada preparados y nos falta mucho. Sí, ¿en qué área, profesora? Sobre todo el área, yo diría de esas cosas legales, chicas en el sentido de que te impiden ejercer, por ejemplo, que te impiden trabajar. El otro día también nos acompañó la asesora legal de INCAMI, del Instituto Chileno de Migración. Entonces ellos en Santiago tienen todo un trabajo con eso, pero acá en Concepción no tenemos nada. No tenemos cómo ayudar a personas migrantes en el proceso y en el fondo de poder darles las oportunidades, porque lo que hacemos es simplemente no darles las oportunidades. Ya. Ahora yo diría que la pastoral de migrantes hace un buen trabajo. Con la Casa del Migrante tiene, sin lugar a duda, la Casa del Migrante, pero por cierto... Claro, estaba sobre todo legal, porque claro, la Iglesia siempre ha respondido en ese sentido. Si nos damos cuenta, sobre todo en Chile, los jesuitas también siempre estuvieron a cargo de cierto del otro, pero el problema es que a nivel institucional público, así podríamos tal vez parafrasearlo, sí no hemos respondido. Ahora tú, bueno, llegas, digamos, con una visa de 90 días, ¿quién te asesora para realizar los trámites y qué experimentaste cuando recibiste tu cédula de identidad, tu permiso? ¿Cómo viviste eso? Mira, gracias a Dios tuve buen asesoramiento, mis compañeros me asesoraron en todo, pero también, como lo comentábamos en este panel, se ha dificultado mucho hoy por hoy, desde hace un par de años atrás y hoy. Por ejemplo, antes tú podías ir a la oficina de extranjería y te atendían sin necesidad de citas, tú llevabas lo que extranjería te pedía, tus requisitos y tenías tu permiso hasta el mismo día, si tenías la disponibilidad económica de pagarlo y podías trabajar. El empleador no tenía tanto miedo, no habían cláusulas especiales para los contratos, las cláusulas, la famosa cláusula de viaje, que es lo que hoy por hoy frena completamente. ¿En qué consiste esa cláusula? La cláusula consiste en que el contrato debe tener dos cláusulas. Una, que es que el empleador se compromete a pagar todo lo que son prestaciones sociales, eso es lo normal, ¿no? Pero la segunda es una cláusula de viaje que dice que el empleador se hace responsable de su empleado y de toda su familia para enviarlos a su país de residencia cuando termine la relación laboral. Si esta persona no sirve para el trabajo, no queda contento o se va, el empleador debe hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen muchas personas, no solamente venezolanos, aquí hay de todo, ¿no? Y demandan, cobran el dinero, demandan a la empresa, se van de la empresa y dejan los trabajos botados, como quien dice. Entonces aquí comienza el problema. Hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Con el estudio. No solamente podemos nosotros los venezolanos o los extranjeros llegar aquí a criticar a Chile por esto, por aquello, ¿no? Hay un proceso que también, lo que pasa que, como decía, no está la estructura. ¿Qué sucede? En ese momento que yo llego, como usted me pregunta, no necesita nada de eso, nada. Un contrato, es más, mi primera visa fue visa profesional para ejercer acá. Porque era profesional, traía mi título debidamente apostillado, necesitaba solamente una oferta laboral, una oferta de una persona que me ofreciera, valga la redundancia, un trabajo, y así lo hice, sin un trabajo, solamente con una oferta. Una pregunta, profesora, ¿salió en el estudio, en el seminario, personas que
de cierta manera tienen condiciones inferiores laborales porque son migrantes, por ejemplo, que no les tienen las aseguraciones, AFP, ISAPRE como corresponde, porque eso es un problema. Ahora, yo temo que si las fronteras se cierran demasiado, va a venir un flujo de migrantes que va a entrar igual por otro lado, lo cual va a haber muchas más personas en situación de vulnerabilidad, y yo creo que puede acontecer que haya un aprovechamiento en eso. ¿Qué dice el estudio al respecto? Sí, sobre todo, ahora que estamos mencionando el tema del trabajo, hay harta gente que se siente desprotegida, sobre todo en el tema de la salud. Dicen, quiero tener seguridad si tengo un accidente laboral, por ejemplo. Entonces no sabemos en parte si eso es por desconocimiento o simplemente el empleador no está dando las condiciones legales mínimas. Claro. También los horarios de trabajo. Hay mucho abuso en el horario de trabajo. Por lo mismo nos piden, o sea, lo que ellos esperan es poder compatibilizar el trabajo con vida en el fondo fuera del trabajo, si el trabajo no lo es todo. Lógico. Entonces ese es el problema. Entonces ya hay, en las familias tienen menos tiempo para estar con sus propios, ¿cierto? Con los familiares, no tienen tiempo para poder hacer otras cosas. Entonces esa misma, la falta de tiempo para poder hacer otras cosas fuera del trabajo, no puedes sociabilizar, no puedes, ¿cierto?, estar en estos espacios donde puedas interactuar con otros chilenos y chilenas que te vayan ayudando a esta inclusión en el fondo. Entonces, es como un círculo vicioso en el fondo, y claro, yo podría decir que una de las cosas que más, más latente, donde se ve esta falta de respeto por las cosas legales mínimas, sería sobre todo los horarios de trabajo. ¿Cómo te proyectas tú, Luciana, en 5 años más? ¿En qué te ves? Porque, bueno, ella es una persona muy joven, tiene 27 años, llegó a los 24, ya titulada como psicóloga. ¿Cómo te proyectas tú en 5 años más? ¿En qué te gustaría estar? ¿A nivel laboral? Sí, a nivel laboral. Completamente. Ya. Ejerciendo, pero ejerciendo ya desde un punto, ejerciendo para el otro. O sea, la psicología obviamente no es solamente un trabajo de un que me siento, me dices tus problemas o tienes un trastorno y todo lo demás. No, sobre todo ahorita, acá, lo que se está viviendo hoy por hoy, la información y la educación es vital para evitar todo esto. Porque básicamente una de las cosas primordiales con respecto a la ignorancia, a la discriminación, todo eso tiene que ver con educación, ¿no? Entonces, me proyecto ahí. O sea, ¿tú podrías decir que Chile culturalmente no está preparado para recibir una ola migratoria como la que ha llegado últimamente? Por supuesto, es que no lo está. No lo está. Y esa es una pregunta que me la hicieron también a nivel, en el panel me la hicieron, ¿no? Y también lo decíamos con lo mismo. Por supuesto que faltan leyes y todas las cuestiones para que no abuse, pero no nos podemos olvidar que ese empleador, el que está empleando a un extranjero, es un ser humano. Y tú empleas a otro ser humano. O sea, es una cosa de sentido común, de humanidad, más allá de eso, ¿no? Y esto debería tocar esa humanidad, esto que estamos pasando, y que este país, para no irnos más allá y no hablar a nivel global, sino de Chile, que es donde estamos, lo vivió. Yo misma me vine en ese autobús, en esos autobuses, me vine con 3 personas que eran de hijos chilenos. ¿Hijos de chilenos? Sí, y nacieron en Venezuela y eran de hijos de este padre chileno que fue a Venezuela a buscar una mejor vida porque fue un perseguido, tal vez no lo sé a ciencia cierta, pero fue allá, le gustó mi país, se quedó en mi país y tuvo hijos chilenos y ellos se vinieron. Claro, gozaron de otros beneficios porque son de hijos chilenos. O sea, son chilenos. Son chilenos, ¿no? Nacidos en Venezuela. Y su padre vivió eso. Su padre vivió lo que se vivió en Chile acá, se fue para allá, Venezuela le brindó todo lo que le brindó, ahora sus hijos vinieron para este país, porque nuestro país está pasando por una mala racha, como quien dice. Entonces ahí tú ves las realidades, lo que puede pasar aquí, puede pasar allá, solamente que en un par de años más. Sí, claro. ¿No? Y ahora, en general, las personas jóvenes que llegan como tú, la idea es quedarse. Sí. Ya. Sí, la idea es quedarse. Vienen a echar raíces, digamos. Exactamente. Ya. Ahora, bueno, una pregunta, porque estamos aquí en el Biobío. ¿Por qué Concepción y no otra ciudad? ¿Por qué aquí? Mira, cuando llegué a Concepción, evidentemente, para poder venirme para acá. Como cualquier capital, Santiago es movida por todos lados. Hay mucha presión, como mucha gente, En Santiago, cuando llegaste al terminal después de 12 días de viaje, ¿te estaba esperando alguien? No, nadie, porque mis compañeros estaban acá. O sea, tú te bajas del terminal y sin conocer a nadie, Nada.
Nada, tus nada. maletas, Con ya. mis maletas a preguntar, mira, ¿qué agarro? ¿Cuál es el más barato? Porque ¿Y tampoco qué había mucho. hiciste esa noche o te viniste directo? No, esperé todo el día hasta que saliera el bus. Cuando salió, bueno, ya para acá, cuando llegamos a esta ciudad o cuando llegué a esta ciudad, me transmitió tranquilidad, un Ya. poco más de tranquilidad para poder moverme, para poder ir a hacer mis trámites, para poder... A la gente era más cálida, no era tan fría, es un poco irónico por lo del clima y todo esto, ¿no? Pero era un poco más cálida todavía, no te miraban tan mal, o sea, todavía se extrañaban con la presencia de extranjeros. Y eso era bueno en ese momento, que se extrañaban porque no habían muchos, ¿no? Y me abrió las puertas porque este mal trabajo que tuve al inicio, bueno, fue el inicio, como mucho, pero vinieron otros. Y estoy en el que estoy actualmente, estoy hace casi 2 años. Entonces, la cosa mejora. ¿Qué es lo que dice el fondo los estudios? Porque claro, hemos hablado mucho del aspecto legal, etcétera, pero el aspecto emocional, ¿hay ayuda para las personas? Porque la verdad lo que cuenta Luciana, bueno, ella se ve una persona fuerte, digamos, tiene formación, etcétera, es capaz de resistir la adversidad, digamos, pero también hay muchas personas que sufren un quiebre emocional muy fuerte, sobre todo aquellos que han tenido que dejar a sus hijos, por ejemplo. Yo sé que hay muchas personas que han tenido que venir para poder enviar dinero. ¿Hay algunos estudios sobre eso? ¿Puedes contarnos algo? La migración de por sí ya involucra un quiebre, ¿cierto? Entonces hay un nivel de sensibilidad mayor. Ahora, en cuanto a ayuda que se pueda ofrecer al respecto, las instituciones públicas no mucho, diría más que son las asociadas a distintas iglesias. Ya. Por ahí va la ayuda mayoritariamente de cómo se han organizado, hay ONGs también, pero así como digamos, instituciones estatales, Ya. no mucho. ¿Y tú tienes acceso a salud a través de los servicios de salud en Chile? Sí, Ya. sí, actualmente sí, pero no los tuve. Hubo momentos en que no me atendieron en CEFANs diversos porque no estaba inscrita. Ya. Y yo recuerdo una muy particular y yo llegué bastante mal, hasta de mi trabajo me salí precisamente porque estaba mal. Enferma estaba mal, sí. Y sencillamente fue un no. No, porque no estás inscrita acá y ajá, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Dígame usted, dígame. No, tienes que traerme estos documentos para, ok, usted me da una medicina, yo los puedo traer para poder sentirme bien y se los traigo todo lo que me pidan. Claro. Pero antes, o sea, es una cuestión de que antes te ponen toda la traba, todo lo que se les pueda ocurrir para poder atenderte, y no solamente en el sistema de salud, en extranjería, por ejemplo, que ahora es uno de los mayores quiebres que hay, es en extranjería también. Ya. Por la gente, podemos decirlo, por lo que se les pueda ocurrir, pero la hay. Y parece que no hay manera de solventarla, o les cuesta un poco al Estado chileno solventar este hecho, ¿no? Oye, una pregunta más personal. Cuando tú llegas a tu casa, bueno, me contabas que vives con una compañera venezolana que trabaja también. Cuando llegas a tu casa es tu pequeña Venezuela, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que cocina? ¿Qué cocina? ¿Comida venezolana? Sí, arepas. ¿Arepas? Arepas. ¿Escucha música venezolana? Sí, por supuesto. Y por Sí. supuesto que estás conectada a las redes, Por etcétera. supuesto, por supuesto. Ya. Y cuando se puede, pues uno hace la videollamada y pone la música y ya. muestra las arepas, Ya, mira ya. lo que tú me hacías, mamá, o lo que, mira, ya. pero no me queda igual que a ti. Y bueno, ahí viene el llanto, después las risas y así se nos va. ¿Y cuáles son los vínculos que... ¿Hay algún estudio sobre los vínculos que tienen ellos? Si son más bien organizados o son espontáneos. ¿Hay vínculos entre ustedes? ¿Hay una comunidad venezolana que se reúne formalmente? ¿Tienen un lugar para hacerlo o hay poco de eso? La comunidad que tiene más fuerza acá en Concepción es la comunidad peruana, de hecho. Ya. Porque lleva más tiempo. Hay gente acá, de hecho, que tuvimos a Alfonso Vera, que estuvo... Sí, para Alfonso Vera, claro. Él lleva más de 27 años Claro, acá en Concepción. sí. Entonces él es un ejemplo de Sí. cómo... yo creo que, no sé cómo será en realidad la comunidad venezolana, pero sé que los peruanos son los que están mayormente Sí. organizados, además por el tiempo que llevan acá en el país. Perfecto. ¿Y ustedes tienen algún lugar donde se reúnen? ¿Algo los convoca? ¿El Día de Venezuela, por ejemplo? Sí, Ya. sobre todo ahora que el país está viviendo esta crisis y que hay una persona a nivel político que está intentando como sacar al país de esto y lo Sí. intenta y lo intenta.
Y ahí está, entonces cuando él como convoca, pues los venezolanos intentamos todos en una plaza, todos estar, apoyar lo que está pasando en Venezuela, y así. Ese es como más, es que lamentablemente ahora nuestro sistema está a nivel político, en apoyo a nivel político. Nosotros sí nos reunimos, los venezolanos, en una casa, ponte, en un espacio, en un lugar, pero para reunirnos a nivel público, nuestra visión o nuestra meta o lo que nos llama a esa reunión es nuestro país. Perfecto. Es nuestro país. Que la gente vea que aunque estemos aquí, en China, en España, siempre está el grupito allí, que no nos olvidamos de nuestra patria, ¿no? Perfecto. Estemos donde estemos. Perfecto. O sea, en el fondo, el venirse para acá a buscar nuevas perspectivas está por lejos de olvidarse de la situación que están viviendo allá. No podemos. Es que nuestra familia está allá. Es imposible. Mira, nuestra familia está allá, toda nuestra vida quedó allá de alguna manera, y a nivel económico, cada mes que uno cobra un cheque, la familia está ahí. Ahí está la familia, y te hablo por mí y soy capaz de hablarte por todos los miles que estamos aquí. ¿Y tú mandas todos los meses un dinero a tus padres? Todos los meses. No importa que yo quede corta, no importa que a mí me falte algo, pero para allá primero que nada. Bueno, yo creo que esto es un testimonio que nos debe hacer meditar a cada uno de nosotros sobre, en el fondo, el sacrificio de dejar el país, el sacrificio de hacer un viaje a lo desconocido, y cuando ya hay una cierta estabilidad, nunca olvidarse de ellos. ¿Qué es lo que pasa, profesora, en la investigación que ustedes hicieron respecto de los reencuentros familiares? ¿Hay interés de traer a los familiares a vivir a Chile o todavía está en una etapa de consolidación? Yo creo que, claro, todos pasan por una primera etapa donde están primero tanteando terreno en el fondo, escaneando un poco cómo está la situación, pero la mayoría sí busca reencontrarse. O sea, yo creo que eso, y tiene mucho que ver con esta perspectiva translocal que llamamos en la academia, que tiene que ver con los vínculos que ya no están, y también por el tipo de migraciones que se dan ahora. Antes la gente se iba y ya no tenía contacto con su familia. Sí. Era muy difícil, las fronteras también mucho más cerradas, los viajes menos probables. En cambio ahora en el fondo uno nunca para de estar en contacto con su familia. Entonces por lo mismo se habla por eso de transnacional, en el fondo que tú transitas entre países, y no solamente en la parte física, sino que también emocional, económica también, que está muy relacionado con las remesas, que es lo que Luis Sara estaba hablando recién. Ya. ¿Qué te gustaría decirle al pueblo chileno? Algo que te surja del corazón, que tú piensas que podría ser en el fondo un aporte como una mujer venezolana, profesional, que viene a buscar nuevas perspectivas. Primero, gracias. Primero hay que agradecer, tenemos que ser agradecidos, porque finalmente si estamos y seguimos acá es porque alguna u otra oportunidad se nos dio y seguimos, ¿no? Entonces hay que agradecer. Yo estoy agradecida con mucha gente chilena, muchas personas actualmente con la misma empresa, que más allá de ser solamente una empresa, también se solidariza con otros tantos chilenos que han puesto su granito de arena en mis momentos más críticos, y los que hoy por hoy siguen haciéndolo con mis coterráneos. Les pido paciencia y que dejen un poco el miedo a nosotros. Finalmente somos los mismos, somos otros seres humanos, son los que hablamos distintos. Muchas veces somos del mismo color de piel, sí. Muchas veces tenemos la misma edad y hasta los mismos nombres, ¿no? Somos los mismos seres humanos. Nos movimos para acá por necesidad, pero lo único que queremos es oportunidad. Es una oportunidad. No queremos nada regalado, no queremos algo que les pertenezca a ustedes, todo lo contrario. Queremos sumarle a su país, queremos llenarlo de más conocimiento todavía a nivel profesional, enriquecerlos a nivel de patria, a nivel de país. Queremos hermandad también, sentirlo acá, ya que nos vamos a erradicar y que nos hemos erradicado en este país, nos gustaría sentirnos en hermandad, pues. Tal vez por eso a veces ponemos un poco más de empeño en esa decencia o en esa amabilidad, porque así somos, y eso es lo que nos hace sentir un poco más en casa, ¿no? Y es una palabra, no tiene que ver con tu dinero, con tu billetera, es solamente una palabra. Pero eso, un poco de paciencia. Ahora, bueno,
usted contaba que tuvieron invitados. ¿Cómo llegaron donde Luisiana? Bueno, ya nos quedan muy poco tiempo, pero sería interesante por qué ella y no otra persona. Claro. ¿Cómo la conoció? Fue finalmente por la encuesta. Los chicos que hicieron la encuesta, bueno, Luisiana habló con uno de ellos y les dijo, por favor, hablen conmigo, puedo hablar, quiero hablar y todo. Entonces, para nosotros principalmente este estudio era parte de visibilizar lo que está ocurriendo, porque como bien decía Luisiana, la mayoría de las cosas que ocurren, de discriminación sobre todo, es por desconocimiento. Ya. Entonces, una forma en la que la academia podemos ayudar es visibilizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sobre todo, darle la palabra a las personas involucradas. Sí. En el fondo, lo que corresponde. Bueno, yo quisiera agradecer el esfuerzo de haber estado en este programa, la sinceridad, especialmente tuya, y también el trabajo que está haciendo la universidad, mostrando una realidad de nuestro país, una realidad que hay que afrontarla como una gran oportunidad y también como una forma de solidarizar. Yo creo que el punto de partida es que nadie quiere irse a su país y lo han hecho con muchas dificultades, y creo que ampliar la mesa, hacer una mesa más grande, más generosa, creo que es una cosa muy hermosa, porque el día de mañana nos va a tocar, quién sabe, tal vez a cada uno de nosotros. Eso nunca se sabe, y creo que lo que planteó Luisiana habla por sí mismo. Yo les tengo un regalo. Este es un libro de poesía, Cantar a la Vida, de un padre Cecilio de Miguel, es un sacerdote español, lleva muchos años en Chile, son unas poesías muy hermosas, bastante místicas, y sin lugar a duda puede ser una alegría para ustedes. Bueno, escríbanos a @pediálogo, pretendemos dialogar, pretendemos abrir nuestras fronteras intelectuales, humanas, para poder conocer la verdad de tantas situaciones que están aquí presentes. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.